Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como tan acostumbrado, cliché, a donde quiera que usted esté, le damos las gracias por presenciar de nuevo el resurgimiento, una continuación de su mejor podcast de derecho, La Curia de los Roquiquieras. Señores, otro aplauso. La Curia retorna. Señores, queremos pedirle disculpas a nuestro público, a nuestros amados televidentes, a todas esas personas que nos han atacado, que quieren que sigamos haciendo contenido. La situación es que laboralmente la situación se puso un poquito, no difícil, Apretada, pero apretada. La agenda. Y nosotros no le vamos a dar a ustedes ni un 40%, ni un 50%, ni un 60%. Si no es el 100%, yo creo que el respeto que le tenemos a ustedes nos limita a poder crear algo que valga la pena. Nosotros, el respeto que le tenemos a ustedes nos obliga a siempre estar innovando, a siempre estar estudiando y a siempre llevarles lo mejor. Les pedimos disculpas nuevamente por nuestra ausencia, pero le digo, fue justificada y no lo volveremos a hacer. En el día de hoy tenemos más o menos como cerramos, comenzamos. A mi lado izquierdo se encuentra aquí su abogada, que ya no necesita una carta de presentación. Vamos a hacerlo un poquito difícil, porque aquí ya, como estamos de forma familiar, ni apellido vamos a mencionar. Con ustedes, Meldrick. Por favor, Meldrick, preséntate a tu público, que tan encantados que dado la última presentación, y así como también el compañero, amigo y colega Fernando, que ese sí no tenía un poquito votado, pero créanme, todo fue simplemente por un sacrificio. Causas Señores, justificadas. ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias al Señor. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, hermano Jorge, compañero, amigo, por darme invitarme, regalarme esta invitación para nosotros darle continuidad prácticamente al último tema que nosotros hablamos, que fue un tema muy interesante, donde en el día de hoy tenemos una decisión que prácticamente la mayoría de las personas, de los colegas abogados, aunque la comunidad jurídica está dividida. Porque hay muchos, No se me hay adelante, muchos compañera. que están de acuerdo, otros no lo están, pero tenemos decisión ya de ese último caso que nosotros analizamos en este mismo escenario. Ese va a ser el fuerte del día de hoy. Ese va a ser el debate que más o menos vamos a llevar. Siempre con los comentarios acertados de nuestro compañero Fernando, enseñándonos desde el lugar de los hechos, desde la candela, desde el litigio, no desde la oficina, los acontecimientos como tal. Ahora bien, antes de comenzar con este interesante tema, y el tema que todo el mundo está hablando, que todos comentamos, porque la República Dominicana tiene 11 millones de habitantes y tiene 11 millones de abogados. Sí. No en forma negativa, porque obvio está, todos tenemos un derecho a participar, pero nosotros lo que tenemos en cierto punto un contacto con las cámaras y tenemos el conocimiento, todo está porque lo hemos heredado a través de estudios, a través de especializaciones, tenemos el deber de poder a usted ponerlo en contexto para que su opinión no se deba únicamente a una ola social de repudio, sino que se lleva a una opinión un poquito más cavada, un poquito más preparada y que usted pueda estar en contexto de todas las herramientas. Para comenzar, únicamente vamos a comenzar por donde terminamos. Terminamos en el año 2025, ese fue nuestro último capítulo. Y a partir del mes de octubre hasta el mes de diciembre, normativamente, el país desde el punto de vista penal, llevó una revolución tanto sustantiva como adjetiva de las leyes que lo componen. Así es. Tenemos la nueva ley 9725 que crea el nuevo Código de Procedimiento Penal, así como también la ley 7425. Ambas leyes simplemente vamos a analizarlas desde un punto de vista superficial, porque como esta ley, así como también la creación de la ley que crea el Ministerio de Justicia, vamos a analizarlas en capítulos especiales, de forma en específica, donde cada uno de estos vamos a determinar las cosas que nosotros entendemos que funcionan y que no, los aciertos, los desaciertos, pero de un punto individualizado. Bueno, para comenzar y dejarle la palabra a ustedes, porque a las personas me les gusta escucharme, pero también les gusta escuchar a Mendri, también les gusta escuchar a Fernando. Yo quiero saber algunas consideraciones del nuevo Código Procesal Penal. A mi entender, y como punto de partida, lo primero que ustedes tienen que entender que
tanto la ley 97-25 como la 74-25 parten de un resurgimiento, un génesis diferente. Tenemos un código penal dominicano que en cierto punto fue estructurado de una forma un poquito más pensada, estableciendo elementos éticos y técnicos que para mí y para mi consideración fueron un poquito más menoscabados, y el Código Procesal Penal que surge principalmente de la declaratoria de inconstitucionalidad por situaciones de forma, que bastante bien discutimos aquí con el compañero Rainieri. Así es. Del mismo, impulsado por la sentencia 0766-24, establecida por el tribunal o evacuada por el Tribunal Constitucional Dominicano, y que quizás tenía, como ya habíamos establecido, tenía un tiempo para la creación, promulgación y entrada en vigencia, que se ordenaba al Congreso, a este poder del Estado encargado de la creación de las normas, y que necesariamente pudo haber impulsado de forma positiva o negativa un peso, una velocidad, toda vez de que tenían un conteo regresivo. ¿Qué tal el nuevo Código Procesal Penal en la práctica para los abogados? ¿Cómo se está llevando esto en los tribunales? ¿Cuál ha sido más o menos, no desde el punto de vista normativo, sino ya de la experiencia? ¿Ha sido bien acogido por los abogados? Todavía, claro está, no tenemos como el Código Penal Dominicano un tiempo de adaptación de la misma de estudio, sino que desde el año pasado, ya desde diciembre, comenzó a implementarse. Yo quisiera saber de abogados en ejercicio, ¿cuál ha sido esa reacción para ustedes? ¿Sabe? ¿Cuál ha sido su crítica en base a estos pocos meses que tenemos de implementación? Mira, tomando la palabra, disculpándome mi compañera Meldry, en este caso, que no le dé la... Existe el derecho a la igualdad. Eso me gusta de ella, me gusta de ella. Así que vamos. Así es que vamos. Tú una mujer de verdad. Realmente yo entiendo que nuestro sistema jurídico necesitaba reordenamiento, necesitaba modificaciones, necesitaba adaptarse a los tiempos, nuevos delitos, nuevos hechos, nuevas normas y nuevas penas, puesto que se está llevando desde un punto de vista muy apresurado lo que es el sistema. Pero con respecto ya entrándonos directamente a lo que es el Código Procesal Penal, yo entiendo que tiene muchas cosas, muchas luces, aunque también tiene sus sombras. Tiene muchas luces. Luces que tenemos que dejarla brillar. Algunas tendrán que ser arregladas en el camino. Correcto. Porque va a haber que ir reorganizando algunas cosas. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Y te puedo mencionar unas rápido, para no tomar mucho tiempo. Anteriormente, las Cortes tenían la mala costumbre, aunque el mismo código anterior establecía que después de 2 veces ir a la corte tenía que decidir, pero ellos no lo hacían, porque volvían y te lo devolvían. En mi jurisdicción donde suelo litigar, Santo Domingo Este, tú tienes procesos con 3 y 4 veces mandado a juicio de fondo. O sea, pérdida de tiempo, pérdida de dinero para el Estado, pérdida de todo. Y de personas que se hartaban, y me excusan la palabra, de tanto ir al tribunal por el mismo proceso. Ya aquí la corte está limitada. Te llegó, tú decides. Te llegó, tú decides. ¿Por qué? Porque ya le están dando de manera abiertamente la posibilidad a las partes de presentar pruebas. No importa de quién eran las pruebas que se conocieron en el juicio. Si tú entiendes que una de esas pruebas fue mal valorada, tú la puedes presentar y decirle al tribunal entonces por qué razón y debe desahogarse esa prueba en juicio. Por lo cual entonces ahora la corte van a tener, no es conocer un nuevo juicio, porque hay personas que están erradas en esa parte. No vamos a conocer un nuevo juicio. Vamos a conocer una audiencia sobre la base de los vicios que tú estableciste en tu recurso, y se van a reproducir las pruebas que tú entiendes que deben de reproducirse por el vicio que tú denunciaste. Cumpliendo un examen material real. Entonces, sobre esa base es que vamos a conocer. No es un nuevo juicio. No es que vamos a reproducir todas las pruebas habidas y por haber. No. Usted dijo que es una errónea valoración de la prueba porque el testimonio de Juan Pérez pasó esto y aquello. Es sobre ese testimonio de Juan Pérez que vamos a versar. Y las pruebas que usted va a aportar sobre eso para que se pueda decidir. Entonces yo entiendo que podemos avanzar, se va a avanzar. Y respecto a lo que es la adaptación, nos estamos adaptando. Claro. El ser humano sobre la marcha. El ser humano se resiste a los cambios.
No hay un ser que se resista más a los cambios que el ser humano. Pero también yo he visto una buena aceptación dentro de mi jurisdicción de que los jueces ya se han adaptado, ya la gente rápido se ha ido de 226 al 230 para hablar de las medidas de coerción y la gente se va adaptando. Hay cositas que todavía uno tiene que, espérate, déjame ver dónde fue que lo movieron, que se movieron 4, se movieron 3 artículos. Hay cosas que yo entiendo que pudieron verse quedado donde estaban y los artículos, por ejemplo, que fueron modificados, ponerle como en otras ocasiones lo hacían con otras leyes. Se modifica el artículo, por ejemplo, 210, por un ejemplo. No estoy diciendo que haya sido modificado, por un ejemplo. 210 para que en lo adelante diga tal cosa. Y las cosas que no iban a mutar, que no iban a cambiar, dejarle en su mismo sitio. Y quizás eso hubiese podido ayudar a algunos abogados que quizás no tienen la sapiencia o la experticia de nosotros. Son personas de la vieja escuela que se le va a hacer un poquito más difícil. Correcto. Eso quizá a ellos lo hubiese podido ayudar y debieron de pensar en ese tipo de personas. Ya, un tema de Claro. forma. Eso es como así. tal, que yo entiendo que sí. ¿Y usted, compañera, cuál ha sido su experiencia? Bueno, más o menos? mayormente en la jurisdicción donde yo más ejerzo, que es en el Distrito Nacional, la mayoría de los tribunales han acogido de manera positiva, evidentemente, esta nueva promulgación de esta ley. Claro está, los casos que se han conocido o que están en marcha mucho antes de la promulgación de esta ley, evidentemente no se le puede aplicar el principio de irretroactabilidad en contra del imputado. Claro. Sino que la Constitución claramente en el artículo 110 lo establece muy claro. De forma favorable es que se le va a aplicar la ley posterior a los hechos. Y ellos han acogido muy bien esta ley. De igual forma, partiendo también de lo que Fernando ha dicho, que ha hablado con respecto a la nueva participación que va a tener la Corte, también esta ley trae parámetros nuevos y buenos con respecto al derecho de defensa. Correcto. Porque anteriormente a ti te presentaban una acusación de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 páginas, 10,000 páginas, y tú tenías ¿cuántos días para tú estudiar esa acusación y presentar tus elementos de prueba? Y mientras que el Ministerio Público tuvo todo un plazo 3 meses, 4 meses. 6 meses. No, y Lo más seguro hubo hasta prórroga. Y si en otros ese lapso de 5 tiempo días. hubo dejadez del Ministerio Público de presentar acto conclusivo y el tribunal, que por lo general no intiman, todo ese tiempo también se iba a favor del Ministerio Público si tú sabes cuál era la acusación definitiva. Exacto. Entonces, de esos 5 días, entonces ahora sube a 15 y en los casos complejos se viene a duplicar, que vienen siendo ¿cuántos días? 30. Correcto. Entonces, el derecho de defensa yo veo que se reforzó un poquito más. Inclusive, también te dice esa modificación que esos días pueden ser prorrogables. Correcto. O sea, yo entiendo que por el lado del derecho de la defensa vino a reforzarse, y con los derechos de la víctima ni hablar. Correcto. De 9 a 25. De forma de cierre de ese tema, yo creo que ha sido espectacular y se ha equilibrado una balanza. No solamente en pro del imputado, porque hay muchas situaciones que van en pro de la defensa que se le puede hacer a un imputado frente a las situaciones procesales que de alguna manera u otra ya se tocaban, lo que procesalmente, taxativamente no estaban establecidas. Así Pero es. ya este tratamiento, por ejemplo, en cuanto a la respuesta que se le iba a dar un acto conclusivo, muchos jueces habían asumido un plazo más largo, incluso el parámetro de antes de que comience la preliminar. La situación es que no había un criterio unificado y este código sí en este punto refuerza. De igual forma, la participación de la víctima, ya que hemos tenido como querellantes experiencias, trae un poco más de comodidad. Sí, claro. Y en cierto punto del principio de legalidad refuerza muchas cosas que, como yo había dicho, se le daba un tratamiento, pero no igualitario entre todos los jueces. Y algo tan fácil, por ejemplo, como la representación de una víctima por su abogado, donde, por ejemplo, de forma en específica ya no es necesario, dentro del plazo de presentación de una medida de coerción, de que la víctima esté en la obligación, por ejemplo, de su abogado presentar un poder de representación a los fines de poder representarle en esta etapa. Hay una permisión para la víctima, ya se emplean más de 25 derechos que se respetaban, pero no estaban tipificados o dentro de la taxatibilidad como tal, y que vienen a traer bastante alivio procesal y vienen a aliviar muchos criterios. Ahora bien, de igual forma también tenemos el Código Penal Dominicano, que ahí no quiero entrar mucho, simplemente dejar establecido de que cambiamos, por ejemplo, ciertos aspectos en cuanto a la teoría de quién es un autor. Ya únicamente no nos ajustamos a la teoría objetivo formal como esa persona que realiza el verbo típico, sino que también entra Klaus Rotzing dentro de su teoría ya de Europa,
con la teoría del dominio del hecho, Así es. así como también la imputabilidad de las personas jurídicas y otros aspectos novedosos Todo el que sabía tiene responsabilidad de todo lo que Así pase. es. desde el punto de vista, por ejemplo, de la justicia restaurativa. Yo entiendo que se le puso bastante énfasis a definir mayores procesos y entregarles mayores posibilidades a las partes, no solamente al Ministerio Público, de poder encajar los criterios de oportunidad, las situaciones propias con los tipos de acciones y de poder asumir decisiones diferenciadas que no tengan que ver necesariamente de la decisión de un tribunal que sí pueda cubrir en cierto punto la mora judicial. Ahora bien, tenemos un año para poder... ¿Tenemos un año? No, No, ya tenemos menos. No, Exacto. tenemos Ya meses. tenemos unos cuantos tenemos meses. como algunos 4 o 5 meses que ¿Cómo nos ustedes quedan. sienten el tacto, los abogados? ¿Ustedes entienden que la masa general de abogados está preparado? El Colegio de Abogados ha jugado un papel determinante frente ya a la ¿Quién? masa general, porque ¿Quién? sabemos que la defensa Disculpa, pública... ¿quién fue que tú dijiste? Colegio de Abogados... Bueno, ya hay un consenso. Ya, No, está bien. ya hay un solo presidente del Colegio de Abogados. Ah, ok. La defensa pública siempre juega un papel activo de capacitación que es admirable. El Ministerio Público así lo está haciendo. La Escuela Viene- de la Judicatura de igual Sí. forma. Sí, viene una nueva promoción ahí de abogados de la víctima. De Relevit. Sí, también Relevit, lo que- están preparando exacto. muy bien. Vienen con esa formación académica Eso ya. es algo que hay que aplaudírselo a Jenny Sí. Berenice realmente. ¿Qué están viendo los tribunales frente a estos procesos de formación? Frente a este plazo de transición. ¿Qué está pasando? Mira, con respecto al al nuevo Código Penal, o al que viene en camino, todavía no es nuevo, no ha entrado, no sabemos. Puede ser para que mañana aparece cualquiera y dice que es inconstitucional No, y lo lo echan lindo del para caso atrás. es que ya hay 50 acciones indirectas de Sí, inconstitucionalidad. por eso estoy diciendo, hay bastante. Vamos a respetar los Una de colegas. las cosas que a mí más me llama la atención es las responsabilidades a las instituciones, o sea, a las empresas Sí. que este código trae. ¿Por qué? Porque ya no se va a limitar solamente a aquella persona física, sino también a la persona moral. Sí, Como sí. dijiste, no vamos a entrar muy hondo en eso, pero eso sí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque hay que empezar a prepararse en un área del derecho donde estaba prácticamente seccionada para 2 o 3 gente que lo hacían, que era el derecho administrativo. Sí. Ya aquí hay que buscar la forma de que todo el mundo, y es un consejo que yo me doy a mí mismo y le doy a los demás, tratar de formarse en esta área, porque el Código Penal viene plagado de esto, responsabilidades para las empresas. Y es lo que le digo, la situación de usted positivizar de forma precisa una responsabilidad penal derivada y principal frente a una persona jurídica, wow, esto es una novedad. Muy grande. Hay Sí. penas en específico, de igual forma las escalas de las penas muy graves, penas graves, penas especiales para las personas jurídicas, o sabe, aquí va a haber todo para el que le gusta, claro está, el abogado que vive no solamente vive de esto, sino que también le gusta esto. Aquí va a haber un cóctel, va a haber todo un paraíso de nuevas situaciones, de nuevos debates, que necesariamente va a traer cosas nuevas, va a traer debates, y eso es lo que le interesa, ¿sabe? Independientemente de el plazo está ahí, se va a vencer, y solamente picarán económicamente los que estén mejores preparados. Así es. Así que, abogado, es responsabilidad suya prepararse, sigamos así. Vamos a entrar en materia, señores. Vamos a entrar en materia. Vamos a un tema principal y la razón por la que la licenciada Meldrick, la compañera, está aquí. La última vez que ella estuvo aquí, hablamos de forma concreta frente a un tema en específico, frente a una persona de un apellido bastante sonado y que su familia más o menos se concentra en la clase media alta de República Dominicana, dentro de una situación psicológica que ya la licenciada Meldrick explicará, cometió acciones típicas, conductas típicas, que tuvieron como consecuencia la muerte de 2 personas. Desde este primer momento hicimos aseveraciones en cuanto a la culpabilidad como elemento de la teoría del delito, y ya tenemos una decisión, tenemos un auto de no lugar. Meldrick, como abogada del Distrito Nacional, puede estar más empapada que nosotros, y nosotros queremos que le damos el escenario para que Meldrick nos plantee qué pasó aquí, cuál fue el resultado, cuáles fueron las situaciones, cómo se llevó esta etapa investigativa y de igual forma la preliminar, no un juicio de fondo así, por qué no se llegó a un juicio de fondo y por qué este caso llegó a un auto de no lugar.
Miren, recuerdo que cuando nosotros estábamos analizando el caso de ese joven, nosotros cuestionábamos el por qué a una persona que sufría de esquizofrenia, panaronia, Sí. paranoia, perdón, le dictaron una prisión preventiva y a ese lo recluyeron en un centro penitenciario donde supuestamente hay un centro psiquiatra. Inclusive recuerdo que también nosotros nos pusimos a analizar si ese centro estaba capacitado o no con los psiquiatras correspondientes para manejar la situación de salud de ese joven. Incluso también estuvimos hablando que en vez de dictar una medida de coerción, ¿por qué razón no se dictó un internamiento? Porque también es una de las medidas de coerción que establece el Código Penal. Inclusive existiendo un informe psiquiátrico desde ese mismo día, en cual... Desde la medida hay un informe psiquiátrico. Desde la medida hay un informe psiquiátrico donde este joven comete los hechos, la policía lo lleva a un centro de salud, específicamente a la clínica Gómez Patiño, y allá lo reciben. Allá, al momento de recibirlo, le realizan un examen médico a ese joven. ¿Y qué dice el examen médico? Bueno, aquí le establece que llega una persona de 30 años con un antecedente psiquiátrico y ahí nos hablan de la esquizofrenia. A partir de ahí estamos viendo que ese muchacho, ese joven, desde anterior a los hechos, está sufriendo una condición de salud psicótica. Sí. El día de los hechos, ese joven no estaba en un estado normal como lo estamos nosotros en el día de hoy. Que lo hiciera comprender lo injusto, sus acciones, lo injusto de sus acciones. Exacto. Entonces, ese mismo examen establecía de que él tenía una apariencia descuidada, de que igual forma, con respecto a la conciencia, tenía una conciencia un poquito alterada. O sea, a partir de aquí estamos viendo que no está en un estado normal. También establece la misma psiquiatra de que en cuanto a la orientación estaba en el tiempo, espacio y en persona desorientado. O sea, desde aquí estamos viendo que la persona, volvemos a repetir de nuevo, no está en un estado normal. O sea, ese joven comete los hechos bajo el efecto de esa esquizofrenia. ¿Cuál fue la teoría que llevó el Ministerio Público y la parte querellante, obviando, acogiendo estas consideraciones? Bueno, dentro de su investigación se establecía, por lo poco que he podido ver con respecto para con ellos, de que él cometió con dolo los hechos. Evidentemente, ni el informe ni las cámaras de seguridad ven, y por lógica no se puede visualizar de que esa persona estaba en un estado normal. Porque solamente las cámaras de seguridad, tú ver a esa persona, verle la cara a esa persona con esos videos, tú te das cuenta que no está normal. Que ya están publicados, que de eso lo hablaremos ahora. Exactamente, o sea, tú lo ves y lo visualizas que no está en un estado normal. Entonces, ¿qué hacen los abogados de la defensa? Presentan este informe como elemento de prueba. El Ministerio Público acusó formalmente. Acusó formalmente a este ciudadano. El séptimo juzgado de la instrucción fue apoderado de esta acusación. Entonces, al séptimo juzgado le depositan como elemento de prueba a descargo este informe psicológico. Pero también tenemos que hablar del otro informe psicológico que sonó mucho en los medios de comunicación, donde se establece que el INASIF determinó de que ese joven estaba o está, mejor dicho, al momento de realizarse ese informe psiquiátrico. Ya luego de los hechos. Luego de los hechos. En un proceso investigativo, tiempo después. Exacto, de que él estaba consciente y que él podía enfrentar su proceso porque estaba inclusive hasta medicado. Y aquí vamos a entrar en las dudas que tiene la sociedad. Y es que tenemos dos informes. Un informe que nos habla del día de los hechos, cómo ese joven estaba. Pero tenemos un informe del INASIF que nos dice él puede enfrentar su proceso. Y aquí entra entonces... En la actualidad. Tenemos uno que refleja la situación del momento momentánea cuando ocurrieron los hechos. Exacto. Sí, y tenemos otro que verifica su condición al momento actual de enfrentar el proceso. Sí, pero hay un punto, hay un paréntesis que hay que tomar en cuenta y algo que es bueno aclarar a las personas.
una cosa es tu condición al momento de cometer los Exacto. hechos y otra es posterior a cometer los hechos. Correcto. ¿Por qué? Así es. Porque puede ser que al momento de yo cometer los hechos yo estuviese normal. Y después es que a raíz de lo que hice caigo en un cuadro de demencia. Correcto. Que son cosas Yo no muy- soy inimputable por eso. O sea, yo no voy a caer en una inimputabilidad en sí por eso. Puede estar transitoriamente, yo puedo pasar un momento en el cual no me van a conocer por ese momento, pero en el juicio en ese momento. Pero más adelante, si yo vuelvo a recuperar mi lucidez, yo voy a responder por los hechos porque al momento de cometerlo, yo estaba normal. Entonces, aquí es al revés. Al Exacto. momento de cometer los hechos, Él no estaba él no consciente. estaba consciente. Entonces, ese esa voluntad de dañar, él no podía reconocerla por la condición psicótica que él tenía en el Pero momento. sí podía Exactamente. enfrentar un juicio, sí psicológicamente estaba apto para conocer Exacto. un juicio en ese momento. Exacto. Entonces, cuando realizan la solicitud para la inimputabilidad, este informe que dice, no, es que él no se le puede declarar inimputable. ¿Por qué? Porque él está consciente y él puede enfrentar su juicio. Él sabe lo que va a enfrentar y él sabe de lo que lo están acusando. Entonces, ¿qué tuvo que decidir el juez? No, hay que conocer la audiencia preliminar. Y eso fue lo que se hizo. Y en base a las... Se conoce la audiencia preliminar y en base a las pruebas presentadas tanto a cargo como descargo, el juez que determinó, no, este joven al momento de los hechos estaba pasando una esquizofrenia. ¿Y qué tuvo que realizar el juez? Aplicar la normativa penal para poderle dar una solución al caso, que es el artículo 64 del Código Penal Dominicano. Tenemos un hecho típico, tenemos un sujeto activo que realizó conducta frente a un sujeto pasivo. En cuanto a la tipicidad, no había una causa antijurídica por la cual esta persona iba a ser eximente. Ahora bien, el último eslabón, y eso ya lo explicamos. Esta persona, en este momento de los hechos, el juez entendió que no tenía la capacidad, primero, de comprender el injusto que estaba realizando y de llevar a adecuar, en base a esta comprensión, su conducta a la realización de los mismos. Pero vemos, compañera, que las personas, han habido bastantes Un paréntesis, reacciones. Sí, antes, Hay personas que han establecido la necesidad de la realización de un procedimiento, de un juicio apegado al procedimiento para inimputables. Es decir, hay muchos abogados que dicen que debió abocarse el juez a tomar la decisión de dictar un auto de apertura bajo la cortina de que el juicio de fondo se ha llevado a través del procedimiento establecido en el artículo 374 del Código Viejo, toda vez de que estos hechos, cuando ocurrieron o no, todavía estamos de forma en específico bajo la sombrilla de este código. Y queremos saber, de forma en específica, y ya usted respondió la pregunta con la situación del informe, o desenmascarar estas opiniones de la necesidad de un procedimiento para inimputables. Es que es imposible, mi señora, o mi señor, porque en este momento la persona sí contaba con la suficiente lucidez para enfrentar un juicio. Ahora bien, lo que se está evaluando fueron los hechos, la conducta como tal y su situación psicológica frente a la realización o no de los mismos. Momento cuando se que cometen. que en la audiencia preliminar es permitido, porque todos creen que la audiencia preliminar es solamente para verificar la legalidad de la acusación y mandar a todo el mundo o el 90% de los procesos a juicio, y no es Es un así. mini Es juicio. que hay un análisis Es que la audiencia preliminar es un mini juicio. a la suficiencia, Exactamente. a la posibilidad reales de que esta acusación, estos señalamientos puedan sentir algún efecto jurídico en un juicio de fondo, ¿sabe? Y también se verifica esa calificación jurídica, si se subsume o no a esos hechos presentados. ¿Y qué fue lo que hizo el juez? El juez subsumió a la calificación jurídica real, que es el artículo 64 del Código Penal Dominicano. Correcto. Lo que más me ha molestado de este caso, quizás no ha sido la decisión tomada o no, porque esto no debe causar ninguna molestia. Querido abogado, la decisión que tome un juez no debe causar una molestia social sobre ti. Debe únicamente llevar un debate jurídico de que si fue bien o no aplicada la norma. Y si fue mal aplicada, el mismo código establece los procedimientos. Exacto. Ahí están Por los la El cual derecho- el una derecho a norma recurrir. puede Ahí están los ser, recursos. El derecho a recurrir. ¿sabes? Decir, entonces, ¿Tú sabes qué me ver preocupa? abogados que vienen con un pataleo ¿Sabes qué me preocupa un acusando al poco? juez, acusando a los jueces de ser
corruptos, Antes de entrar a ese selectivos. punto, Jorge, hay algo que a mí me preocupa un poco y es lo símil que quieren hacer con los procesos. Y nunca un caso es igual a otro. Recordemos Nunca la es igual. señora de Santo Domingo Este que tiene también un cuadro de esquizofrenia. Eso ya lo viene arrastrando hasta de familia. Entonces, y quieren hacer un símil uno con otro. Señores, tendremos que ver primero este caso y aquel por separado para saber si ambos realmente se le puede aplicar la misma regla. Exacto. Correcto. Exacto. Y tendrá que en su momento y en el tiempo procesal, esto dependerá de sus abogados, dependerá de igual forma de los actores del sistema, tanto como los jueces como el Ministerio Público, que esto pueda tener un resultado similar o un resultado distinto. Ahora bien, esto va a depender de las circunstancias particulares de cada caso. No es que existen 15 Cada códigos. caso es un caso. No. No es que existen 15 códigos, pero sí existen miles de casos. Y Y- cada caso y Con muy características diferente. diferentes. Muy diferente. Vimos también, de forma muy irresponsable, pertenecientes a otros sectores, a otros poderes del Estado como tal, haciendo referencia descalificativa a la decisión tomada por el juez. Pero no únicamente basada quizás en una crítica técnica a que si él tomó una buena decisión o no, sino desde el punto de vista personal. Y como un juez no puede hablar, como un juez no puede ir a un programa A defenderse. a debatirse con un... Entiendo yo que esto es un abuso. Sí, claro. En primer lugar, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo tienen atribuciones específicas. Las cosas del Poder Judicial son situaciones propias de los jueces. Son situaciones propias del escalafón creado dentro del Poder Judicial para ser analizadas. Y que hay que recordar que los jueces son imparciales, son independientes y tienen una separación de funciones a otros órganos. El amarillismo penal está acabando ahora mismo con esta sociedad. Como comencé, vuelvo y lo digo. Vamos a dejarle estos temas a los abogados. Aparecen temas de neurociencia que yo veo que la sociedad no le presenta el carácter tan especializado. ¿Y por qué entonces no presumir de esos tipos de conocimientos? Ahora bien, le faltamos el respeto a la clase jurídica cuando intentamos opinar con precisión, con detalle y con autoridad de temas que jurídicamente no tenemos las competencias. Es que incluso se le ha faltado respeto a este juez, que hasta su esposa, o más o menos haciendo referencia a la noticia que han salido, que también es jueza, fue desenmascarada públicamente. Esta es la esposa de este juez. Estos son unos jueces corruptos. Esto fue porque una persona... Eso es irresponsable de quien lo Esto hace. es irresponsable. Es Ahora muy bien, irresponsable. esto no pasa sobre este caso únicamente. Esto pasa sobre todos los casos. Que no se deberían de ir al nivel personal. No. No, y es que No mira qué pasa. debería. Nosotros tenemos en nuestro sistema social 3 juicios por cada caso. El que se lleva en el tribunal, el que se lleva en la prensa y el que se lleva en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad hace un juicio por su parte, la prensa amarillista, como dijo Jorge, lleva su juicio por su parte, y los jueces en el tribunal son los que llevan el verdadero juicio, Así es. que es el que va a juzgar las pruebas que se le presentan, y muchas de esas personas, de la prensa amarillista y de la gente de la sociedad, solamente se llevan de lo que leen que otra persona dice para como papagayo Y esa es su empezar a opinión. reproducir. Y esa es su opinión. Es su opinión, es su derecho, Opinión. pero eso no te da derecho a ti a atacar a la moral de una persona que esté ejerciendo un trabajo solamente porque tú lo creas. Y está aplicando... Y para eso están, como dijo Medri ahorita, los recursos. Tu decisión no me es favorable, te recurro. Te y que recurro. otra instancia me lo Esta que decisión los es jueces- definitiva, pero aún no es concreta. Y que los aún no jue- es irrevocable. Y que los jueces solamente están aplicando lo que el Estado ha proporcionado Correcto. en la legislación nacional. Correcto. Aplicación de la ley. Pero Todos estaban contentos de un nuevo código, pero ahora muchos no lo quieren. quizás es maldito quien realiza las acciones negativas, pero yo entiendo que es más maldito el que así las permite. No podemos ser permitivos frente a estas cosas. Nosotros debemos empoderarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los 3 egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y todos sabemos aquí el trabajo que pasa un juez Así para es. formarse, el sacrificio personal y familiar que debe realizar, no solamente en su formación, sino también en su vida diaria como juez. No permito
no veo posible el irrespeto a los jueces por parte de los actores del sistema. A un ciudadano de a pie debe de permitírsele, sí o no, ok, pero no debe ser influenciado ni por abogados privados que quizás no fueron favorecidos con una decisión, pero ni tampoco por el Ministerio Público, porque hemos visto de igual forma dentro del Ministerio Público y de los representantes del mismo, cuando no son favorecidos con decisiones, atacar e incluso dejar sobredicho cosas, dejar sobredicho acusaciones que no tienen el valor quizás de hacerlas señalando de forma directa, para que la sociedad, en vez de culparlo quizás por el mal trabajo investigativo que hiciste, culpe a este juez, como que estamos en la antigua Roma, por la decisión que éste haya tomado. El nuevo Código Penal Dominicano, de igual forma, voy a hacer un comentario que se ajusta a esto, ha venido a delimitar esa situación. El derecho penal no es sangre contra sangre. El derecho penal no es una respuesta de a un golpe frente a una acción, no. El derecho penal es más de ahí. El derecho penal es quizás la obra social más grande que ha dado la humanidad, porque ha llegado a la conclusión de que lamentablemente el castigo no se puede castigar con castigo, valga la redundancia. Señores, estos temas van a tener que ser ampliados. Yo le agradezco firmemente a ustedes por venir en el día de hoy. Y al igual a mí me agradezco la situación de retomar de nuevo este podcast que tanto amo, que es un hijo de todos nosotros. Y lo voy a dejar para que hagan sus consideraciones finales. Yo empecé, pero no lo termino. Ustedes terminarán esto. Ustedes se dividen. ¿Cuál quiere hablar primero? Bueno, yo como desde un inicio te había expresado, darte las gracias por llamarme, decirme, Meldry, vamos a realizar este podcast, tenemos que terminar el tema que nosotros meses atrás habíamos iniciado. ¿Sabes? Que estoy a tu orden, así mismo como también a la orden de Fernando. ¿Quién es el dueño de esto? O sea, ese hombre fue que se inventó este Aunque podcast. tenía un tiempecito que no venía, ¿verdad? Es que los dueños son así, los jefes son así. Yo estoy a sus órdenes. Gracias, gracias. De igual manera, yo me siento muy bien, muy feliz de volver a estar aquí reunido con ustedes y poder servir a mi clase jurídica, porque muchos me han dicho, cuando vuelven a grabar, tienen muchos que nos graban. Ahora bien, Nos están pidiendo. Sí, nos están pidiendo. Lo Pónganse que la yo pila. sí te voy a decir algo, Jorge y Meldrick. Yo esto lo voy a dejar ya como mi comentario final. Felicito y saludo al juez que toma una decisión apegado a la norma, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese. Siempre que el juez tome una decisión apegado a la norma, de mi parte, felicidades. Y entiendo que en este caso, el juez eso fue lo que hizo, apegarse a la norma. Correcto. Debemos apelar el principio de independencia funcional aplicado a los jueces, señores. Vamos a respetar las decisiones de los jueces. Y los jueces que tomen decisiones fundamentadas en algún tipo de auxilio diferente, el Ministerio Público tendrá oportunidad de perseguirlo, como lo ha hecho y como han sido destituidos. Pero vamos a respetar a los jueces. Señores, muchas gracias. Pasen buena y esta es otra entrega de su podcast favorito, La Curia de los Rock Izquierda.